Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy martes 21 de octubre, aquí en Política con Carreño. Antes de comenzar el programa, agradecer todos los comentarios de ustedes, que son muchísimos, esos comentarios de bienvenida, la preocupación de distintas partes, Hualpén, Arica, la Patagonia, Talca, España, en fin, amigos, muchas gracias por todo ese aprecio que yo veo en los comentarios de ustedes. Como me extrañaban, yo también los extrañaba a ustedes. Me imaginaba que sí estarían preocupados por el tiempo, ¿no? Decirles que fue una tos de alergia. Un amigo pensó que era la influenza. No, fue una tos de alergia. Sí, varios de ustedes comentan lo que fue el 18 de octubre, su relación con la Revolución Soviética en octubre, como esto también estaba premeditado, la entrega de Piñera del presidente, ¿no? Que finalmente no supo cómo apagar esta insurrección, cómo terminarla. En fin, los comentarios de ustedes son bastante interesantes en este respecto, ¿no? Y todos votan Kaiser. Y varios de ustedes ya me dicen, tú también votas Kaiser. Bueno, sí. Yo dije que cuando llegara noviembre, pero sí, yo voto Kaiser. Y espero que le vaya muy bien. Pero también tengo una plena conciencia de que si él no va a la segunda vuelta, y yo voy a votar por el candidato que pase a la segunda vuelta y enfrente a Jara. Al final de cuentas, como lo dije antes de desaparecer, así, ¿no? El enemigo está en la vereda del frente. Así que si pasa Kast, mi voto será para él. Y si pasa Matei, que lo dudo, será para ella, pensando en el mal menor, pero al final ya ella ha declarado, no sé, que prácticamente es una candidata de centro izquierda o de centro, ya no es una candidata de derecha, ni de centro derecha, y ya vimos cómo hay conflictos entre los distintos partidos que conforman Chile Vamos, y con la propia UDI, ¿no? Pero bueno, yo creo que en Matei al final la señora Evelyn tendrá que admitir la derrota, que no creo que sea ella la que pase a segunda vuelta. Y tendrá que votar por el candidato que pase, ¿no? A segunda vuelta, sea Kaiser, sea Kast. A mí me parece, no veo a gente de la UDI votando por Jara. O sea, es más probable que gente del socialismo democrático vote por un candidato de derecha. Y es bien probable que varias de estas personas, sobre todo las bases de Chile Vamos, del socialismo democrático, quiero decir, voten por Matei. Es probable. Es probable que varios de estos políticos que están allá, senadores, diputados del socialismo democrático, voten por Matei y no por Jara. Y no lo van a decir porque es como crucificarse, ¿no? Pero uno puede sospechar a través de las declaraciones de varios de ellos. Y
y del enojo que ha provocado la candidatura de Janet Jara, con tantas mentiras, mentiras de grueso calibre, con tanta hipocresía, que ya no es más comunista, que es una socialdemócrata, nunca fue, que dice una cosa y después dice otra, porque es conveniente, que condena al ex ministro Pardo, que en su gobierno eso no pasaría, que no es la continuación del gobierno de Boric, cuando sí lo es, fue su ministra del Trabajo. En fin, una serie de afirmaciones que son falsas, que son una mentira. Ella es comunista y ella responde a lo que le ordena la mesa central del Partido Comunista, mesa mandatada por Lautaro Carmona, Bárbara Figueroa, Daniel Jadwe, Juan Andrés Lagos. Esos son los mandamases. Y Janet Jara obedece como una cordera, pero quiere vender una postura. Eso de que habla, ¿se han dado cuenta que habla tan tranquilamente, tan pausadamente, fingiendo un tono de voz que no tiene, porque nosotros la escuchamos varias veces en sus discursos callejeros hace 4 años, 5 años? Esa es la Jara con la camiseta matapacos. Esa es la Jara auténtica, no esta otra, falsa, mentirosa, que quiere renegar de su pasado comunista para hacerle creer a la gente de que ella ya no es más comunista, de que ella ahora representa una coalición. Sería bueno que la señora Jara entendiese que esta coalición está bastante fragmentada, que esta coalición está bastante quebrada, que esta coalición tiene bastantes problemas internos. Muchos. Y varios de ellos con la propia candidata, como es el Partido Comunista. Porque está bien, puede que todo sea un montaje, como para decir que Jara es independiente del PC, lo que sabemos que es una mentira. Pero las cosas, la gente las recibe como se dicen, como están. Entonces el PC dice una cosa y ella dice otra, lo que efectivamente no es creíble, queriendo dar, ¿verdad?, una imagen de candidata autónoma. ¿Autónoma de qué? Luego los conflictos entre el Partido Socialista y el PPD, o sea, ese socialismo democrático, y el Frente Amplio. Un Frente Amplio que cada vez va perdiendo más representantes en el gabinete. Ya van quedando 4, me parece, representantes. Y claro, el Frente Amplio dice, bueno, ¿y qué pasa con Carlos Montes? Que con todas las metidas de pata, con todos los cuestionamientos, con todas las platas que se han esfumado del MINVU, del Ministerio de Urbanismo, ¿no?, de Vivienda y Urbanismo, y continúa ahí, y es del Partido Socialista. Y nosotros que somos del Frente Amplio nos echan. Entonces hay como una rabia del Frente Amplio contra el propio presidente Boris, que es Frente Amplista, porque no defiende a los suyos en el fondo. Pero Boris a esta altura del campeonato no está para defender a nadie. Él está para
para proyectarse en el ámbito internacional. Porque ya tiene su vida consolidada a los 40 años, va a recibir una dieta de 17, 18 millones de pesos, en fin. Entonces tiene su vida consolidada. Entonces va a ir a buscar apoyo donde los amigos, porque tiene amigos, ¿no? Entonces, claro, él no está interesado tampoco ni en la campaña de Jara. Por eso es que se fue con todo contra José Antonio Kast. Porque para él es bueno que sea José Antonio Kast el candidato que gane, el próximo presidente. Porque como dejó el país en la ruina, como ni siquiera una glosa republicana le dejará al próximo gobernante, él tiene plena conciencia que además el presupuesto está inflado, hay una serie de errores en ese presupuesto y es muy probable que tampoco sea aprobado, ¿no? Porque ustedes saben que Chile Vamos y los diputados de oposición están queriendo el análisis glosa por glosa, sobre todo viendo las platas de secretas de la candidatura de Michelle Bachelet. Y ese es uno de los temas que yo tengo para hoy y que voy a enlazar lo que estoy diciendo con este tema. La candidatura de Michelle Bachelet, a mi modo de ver, es una candidatura vergonzosa. Absolutamente. Una candidatura para satisfacer el ego del presidente Boric. La única preocupación de Boric, como dije hace un minuto, es proyectarse internacionalmente. Entonces, por eso, él presentó la candidatura de Bachelet allá en la OEA, en las Naciones Unidas. En la ONU, no en la OEA, en la ONU. Claro. Y no lo consultó con nadie. Entonces, las contradicciones de Boric, porque él presenta la candidatura de Michelle Bachelet como de interés nacional. Pero si es de interés nacional, lo mínimo es conversar con la oposición. Además de que será el próximo presidente el que tenga que sustentar esta candidatura. Entonces, todo apunta a este egocentrismo de Boric. Aquí estoy yo y nada más me interesa. No me interesa el país. En realidad nunca le interesó el país. A propósito de esta misma candidatura. ¿Por qué? Porque como es, a juicio del gobierno, como es de interés nacional, el costo, lo que significa el traslado del tour por el mundo de la señora Bachelet y su séquito, los mejores hoteles, los mejores restaurantes, las mejores comidas, los mejores obsequios para toda esta gente, porque tiene que salir a comprar votos. Bueno, el costo o la glosa, como dicen ellos, de este tour de la señora Bachelet y su séquito es secreto. No se puede dar a conocer, porque es un secreto de Estado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese cacho le queda también al próximo gobierno, que ya no tiene plata. El próximo gobierno parte de cero. Sin ni glosa republicana hay. Entonces, claro,
hay como un deleite de Gabriel Boric. Hay una mala intención del presidente Boric de dejar en las peores condiciones al próximo gobernante. Esa es la idea. La señora Bachelet, en su primer viaje importante, como sabemos, se fue a China. Y los chinos felices, ¿no? Sí, no, la señora Bachelet, tenemos muy buenas relaciones con la señora Bachelet. Es buena onda, buena gente. ¿A qué fue a China? Fue a ofrecerse al gobierno chino a cambio de su voto y de los votos de los satélites, de los países satélites que están bajo el dominio chino. Por supuesto. Entonces, claro, fue allá a decirle al gobierno chino, bueno, aquí estoy yo. Si me escogen, tendrán a una funcionaria en las Naciones Unidas a su disposición. Esa es la realidad. La señora Bachelet fue a venderse a China, que es uno de los 5 países con derecho a voz y voto de las Naciones Unidas. Son los que deciden la marcha del mundo. Son los mandamases. El Reino Unido, Rusia, China, Estados Unidos y Francia. Esos son los que mandan el mundo. Entonces, claro, la señora Bachelet partió allá sin ninguna dignidad. Tiene poca, ¿no? Es solo recordar cómo corría como una quinceañera a los brazos de Fidel Castro. ¡Fidel! ¡Fidel! Una mujer que le hizo tanto daño a Chile. Entonces, de nuevo todo apunta a esta cosa personal de Gabriel Boric, ¿no? Darse ese gustito, instalar esta candidatura y hacerle creer a los chilenos que es de interés nacional. Yo no sé si es de interés suyo, no es de interés mío. Y tampoco es de interés de millones de chilenos preocupados de otras cosas. Y no de la candidatura de esta señora. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque Chile tiene otras necesidades. Tiene otras urgencias. Y necesita la plata. Una plata escasa, que prácticamente no hay para esas urgencias. Y no para pagarle un tour a la señora Bachelet y su séquito. Claro. Esa es la realidad. Ahora, estas son las declaraciones de la Cancillería, esta cosa secreta de la glosa, de los dineros, del costo de esta candidatura. Pero la Cancillería, esta Cancillería, ha sido una de las cuestiones más miserables de este gobierno. Uno de los ministerios más cuestionados de este gobierno. ¿Por qué? Porque de verdad la Cancillería debiera estar al servicio de Chile. Ese es el rol del canciller. Ese es el rol del ministro de Relaciones Exteriores. Y el señor Alberto Van Klaveren jamás ha tenido los pantalones para decirle a Boric lo que tendría que decirle como canciller. Pero él se ha quedado callado, porque ya es un señor que también da vergüenza como Carlos Montes, ¿no?
que no tienen ningún pudor, no tienen ninguna vergüenza. No, ellos están bien y están aprovechando estos últimos meses. Entonces, ¿cuál ha sido el rol de Alberto Van Klaveren? Avivarle la cueca a Boric. Nunca ha tenido el coraje para decirle, por ejemplo, que es importante para Chile las relaciones internacionales con ciertos países, como Argentina, como Israel, como Estados Unidos y otros. Países que tienen que ver con nuestro progreso económico, con nuestro desarrollo económico, con nuestro desarrollo tecnológico, científico y con nuestra seguridad. ¿Y qué ha hecho este gobierno? Este gobierno ha priorizado el punto de vista ideológico del presidente Boric por sobre los intereses de Chile. Y a eso apunta la candidatura de Michelle Bachelet y a eso apunta, ¿verdad?, el hecho de que él haya manipulado toda esta candidatura sin consultarlo con nadie. Es cierto, las relaciones internacionales las lleva el presidente de la República, pero cuando se va a proponer a alguien para un cargo de tanta importancia, aunque se trate de las Naciones Unidas, que está completamente desacreditada, pero continúan siendo las Naciones Unidas, bueno, lo mínimo era ser respetuoso con la oposición y decirle, miren, chicos, aquí vamos a presentar la candidatura, en fin, tal, ¿qué les parece a ustedes? No, nada. Nada, entonces la gente se entera en un discurso de pasada ya en las Naciones Unidas. Porque ese es Boric. Porque a Boric, repito, no le importa a Chile, nunca le importó. Nunca. Él quiere relaciones personales. Él nunca aprendió lo que es la diplomacia. Porque si hubiese aprendido, sería un presidente mejor comportado también, fuera de Chile. Y no andaría mintiendo, ni dejando en vergüenza al país, con una serie de actuaciones que ha tenido a lo largo de estos casi ya 4 años. Y mintiendo, ¿no? Como yo decía en mi programa de ayer, sobre, por ejemplo, su viaje a Italia, a Roma, con el Papa. ¿A quién le importa el Papa? Me disculpan. Me disculpan. El Papa será el Papa, pero la Iglesia Católica ha perdido mucha relevancia en el mundo. Y en Chile igual. En Chile igual. Claro, porque los delitos de la Iglesia Católica, ¿verdad?, todo ese historial que tiene los últimos 20 años, 25, 30 años aquí en Chile, ha generado, ¿verdad?, o ha generado la aparición de un montón de iglesias protestantes. Entonces, muy fuerte la iglesia protestante en Chile. Y en parte se debe a lo mal que lo ha hecho la Iglesia Católica. Cómo ellos han cubierto, han tapado sus escándalos con el apoyo del Vaticano. Entonces Boric va para allá. Una de verdad, un viaje sin sentido. Porque ¿con quién tendría que haberse reunido? Era con Meloni, ¿no? Pero Meloni ni siquiera le respondió. Y Boric dice que fue por causa de la agenda de Meloni en Egipto. Mentira. Tanta mentira es que Meloni se reunió con el presidente de Paraguay. A pesar de esa agenda. Entonces, Cancillería miente. Nuevamente, Van Klaveren miente. No fue por tope de agenda, fue porque simplemente la primera ministra de Italia no le respondió a Boric. Lo dejó plantado, ni siquiera le contestó. Esa es la realidad, esa es la verdad.
Entonces planchó, una vergüenza enorme. ¿Por qué? Porque Boric no le importa a nadie. Boric le debe importar a Pedro Sánchez, que es un pobre diablo, que tiene a España pésimo, a Petro, el líder, ¿no? El ideólogo de este ejército planetario para combatir el capitalismo que tanto daño le ha hecho al mundo. Boric dijo allá en Italia que el capitalismo mataba a la gente. Nunca vi que el capitalismo matara a la gente. Pero ese es Gabriel Boric. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, el asunto de Michelle Bachelet es ese. Responde, por un lado, a esta cosa ideológica y por otro lado al gustito personal, a este afán de ególatra de Gabriel Boric de querer proyectarse. Claro, salir a dar alguna conferencia por aquí, no sé qué conferencia ir a dar, ir a dar una charla a alguna universidad por allá. Eso. No está preocupado de Chile, porque como dije, el papel de la Cancillería es velar por los intereses de Chile, no velar por los intereses del presidente de la República. Tan simple como eso. Claro. Las relaciones personales jamás debieran interferir en las relaciones internacionales del país. Pero en este gobierno, sí, han interferido. En fin, vayamos, amigo, a un tema, y me lo dice una auditora, ¿no? ¿Lo recuerda? Hubo elecciones en Bolivia, claro, hubo elecciones en Bolivia. Y ganó un outsider, que ya había ganado en la primera vuelta, nadie daba un peso por él, no por Rodrigo Paz Pereira, un candidato de la democracia cristiana, un candidato de derecha, y pasó a la segunda vuelta con habiendo ganado la primera vuelta con 32%. Y en esta segunda vuelta, la definitiva, obtuvo nada menos que el 54,5%. Arrasó con Quiroga. Entonces, claro, este Rodrigo Paz Pereira, ya presidente electo, asume, me parece que ahora en noviembre, del Partido Demócrata Cristiano, ¿no? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, entre paréntesis, para esa calamidad que es la democracia cristiana chilena! Un grupúsculo en extinción, con una serie de personajes serviles, de poca monta, que dan pena, ¿no? Dan pena. Claro que sí. Vendidos al Partido Comunista, censurado por la Organización Internacional de la Democracia Cristiana de América y de Europa, el Partido Demócrata Cristiano chileno y el Partido Demócrata Cristiano boliviano, dando un ejemplo y luchando contra el MAS, ¿no? El movimiento al socialismo, que después de 20 años en Palacio Quemado, recibió la mayor paliza de su historia. Fíjense que el candidato del MAS obtuvo el 3,14%. Y salió sexto, después de haber gobernado 20 años con Evo y con Luis Arce ahora. Entonces, claro, en Bolivia se presentaban dos candidatos de derecha.
Y Bolivia dio un ejemplo. O sea, Bolivia se aburrió con el socialismo. Se cansó con el socialismo. Y se cansó a tiempo, ¿no? Con estos revolucionarios. Vean ustedes la Juventud Socialista, ya la declaración en Concepción. Ellos quieren la vía armada. Y rindiendo honores a sus héroes que cayeron combatiendo. ¿Cuáles? Son unos estúpidos. Unos estúpidos. La vieja guardia socialista como que anduvo reclamando, pero ¿quién pesca a esa gente ya? Nadie. Nadie, ahí están. Viviendo también a costilla nuestra, ¿no? Pero en fin, entonces, claro, los bolivianos se aburrieron de este socialismo, ¿no? De este movimiento al socialismo. Y yo creo que miraron para el lado, miraron así alrededor aquí en el continente y dijeron, pero estamos pintando monos con esto. Miren lo que pasa en Venezuela. Cuba va a cumplir 70 años, ya tiene 68 por ahí, de una revolución, no sé de cuál revolución, fallida, que tiene al cubano muerto de hambre, en la miseria. Y Janet Jara hablando del bloqueo, ¿no? Que el bloqueo es lo que ha hecho que Cuba no progrese. Otra mentira de esa mujer. Si Cuba negocia con otros países. Y en el periodo de Obama se levantaron varias prohibiciones. Cuba no progresa porque tiene un gobierno absolutamente corrupto, mediocre. Por eso. No hay agua, no hay luz, aumenta la prostitución, no hay pan, no hay leche para los niños, no hace nada. Algunos meses el mundo tuvo que darle pan y leche para los niños. Ese es Cuba, después de 68 años. Yo les he contado mi experiencia en Cuba, 2 semanas. Una miseria total. Total. Entonces, claro, los bolivianos miraron para el lado, miraron un poco más para el norte y se fueron a Nicaragua y dijeron, no queremos esto, no queremos Venezuela, no queremos Cuba, no queremos Nicaragua, no, le vamos a dar un fin a esto. Y vean cómo le dieron un fin, a través de las urnas. Yo espero que a Rodrigo Paz Pereira le vaya muy bien. Es importante que a Bolivia le vaya bien. Es importante que se restablezcan las relaciones diplomáticas con Chile, que están suspendidas 40 años, no sé. Por todo este asunto de la droga, de la inmigración ilegal. Y porque los países necesitan trabajar en conjunto. Entonces, claro, los bolivianos se aburrieron. Un ejemplo, ¿no? Para Chile. Para este pueblo que a veces se enojan conmigo porque yo digo que es un pueblo tonto. No aprende nunca. Y se deja convencer. Vean ahora mismo, Boris tiene 61-62% de reprobación. En todo caso, si le sirve de consuelo, la última encuesta CADEM, haciendo un paréntesis, en primera vuelta va a pasar Jara. Pero en segunda vuelta Jara pierde con todos los candidatos de derecha. Pierde con Kast, con Matei, con Kaiser y con Parisi, que lo consideran de derecha, pero pierde con Kaiser. Pierde con Matei y pierde con Kast. Por eso yo siempre he dicho que las elecciones van a decidirse ahora el 16 de noviembre.
Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo me imagino, y de acuerdo con todos los estudios que hay, con todas las encuestas y la secuencia de las distintas encuestas, que Jara no tiene ninguna posibilidad, y el gobierno lo sabe, y el Partido Comunista lo sabe, y todos ellos lo saben, de ser presidenta de Chile. Por eso es que están calentando motores. ¿Por qué creen ustedes que están calentando motores? ¿No? Bueno, porque saben que no va a ganar Jara. Este Rodrigo Paz Pereira, es hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. Es un hombre que tiene 57 años, que regresó a Bolivia en 1982, que vivió con su padre el exilio, ¿no? Y es economista. Y tiene propuestas que son básicas. La primera es capitalismo para todos. Interesante, porque en este capitalismo para todos hay muchas de sus propuestas semejantes a las de Kaiser. Por ejemplo, bajar los impuestos, los aranceles, dar facilidades tributarias a la población, créditos para los bolivianos, para todos los bolivianos, no para algunos. Aquí en Chile un joven difícilmente va a conseguir un crédito para comprar una casa o lo que sea, con el costo que tiene esto, con el desempleo. El joven no tiene, anda buscando pega. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos interesantes, capitalismo para todos, es decir, una visión completamente diferente de la del socialismo, que quiere todo en manos del Estado, ¿no? Que es lo que quiere Gabriel Boric, Jara y toda esta gente falsa. Eso es lo que quieren. Que el Estado manipule todo y controle todo, incluyéndolo a usted y a mí. Lo otro es la Agenda 50-50, ¿no? Así como está esta Agenda 2030, qué sé yo, Rodrigo Paz Pereira propone la Agenda 50-50, que significa redistribuir el erario nacional, redistribuir las platas del Estado. Entonces, por ejemplo, lo que llamamos nosotros descentralizar el Estado, reformar la justicia, redistribuir el poder. Eso significa eliminar empresas públicas algunas. Seguramente disminuir el número de funcionarios públicos, en fin. Esa es la Agenda 50-50, o sea, del 80% que hoy está en manos del Estado boliviano, Rodrigo Paz Pereira promete el 50%. Lo que implica que el otro 50% está destinado a la inversión, al capital. Porque si no hay inversión, si no llegan capitales de fuera, si el empresario boliviano se va como el empresario chileno, se va a otra parte, bueno, no hay crecimiento. Y hoy Bolivia le está pasando mal. Por ejemplo, escasea la gasolina. Por ejemplo. Entonces, claro, el asunto promete. Y ese 50% estaría en manos, digamos, del capital, como una forma de potenciar la economía, sin duda. Sin duda, revitalizar la economía, ¿no? Y la tercera clave del gobierno de Rodrigo Paz Pereira es la reforma al Estado. Cortar empleos, como yo dije, cortar beneficios a los políticos y al Estado. Ustedes ven que
prácticamente todas las cosas que hemos comentado aquí del presidente electo boliviano está en los planes de Kaiser y también en los de Kast, ¿no? Digitalizar. Están bastante atrasados los bolivianos en esto. Digitalizar el sistema como una forma de control, ¿verdad? Digitalizar para las compras, por ejemplo, para los gastos del Estado, que es una forma también más eficiente y transparente del control que el Estado pueda tener del gasto público. Control que en Chile no existe, ¿no? Porque aquí este gobierno ha permitido la más alta corrupción, a través de las fundaciones, a través de los ministerios. Se pierden computadores del ministerio del señor Jackson, se pierde caja de seguridad del ministerio del señor Jackson y nunca nadie supo. Del ministerio del señor Montes se dan plata para las fundaciones. Bueno, y así, sucesivamente. Procultura como que se va cerrando, ¿no? Es peligroso avanzar más en Procultura. Peligroso. Esa fundación, cuyo amo y señor era Alberto Larraín, íntimo de Gabriel Boric. Entonces, claro, hay que comenzar a cerrar esto. Hay que comenzar a cerrar el caso Orrego, que traspasó 1.600 millones a Procultura. Y declaraciones de Orrego, un gran amigo, un gran personaje, Alberto Larraín. Hay que cerrar esto. Traer el caso Orrego de la Corte de Antofagasta acá a Santiago y depositarle en el séptimo juzgado del crimen. Séptimo juzgado de garantía, perdón. Séptimo juzgado de garantía. Un juzgado pro-gre, afín al gobierno. Qué curioso, ¿no? Entonces, todo esto se quiere cerrar. Le vamos a poner arenita, tierrita y vamos a tapar esto. Bueno, así es la cosa. Ahora, claro, el presidente electo no obtuvo mayoría en el Congreso. Entonces va a tener que negociar, porque varios de estos cambios, como en Chile, requieren del Congreso, de la aprobación del Congreso. Pero bueno, si hay interés de los parlamentarios bolivianos, si son mejores que los parlamentarios nuestros, que yo ya dije ayer en qué se había convertido el Congreso Nacional, en una cloaca. Si son mejores los parlamentarios bolivianos, es posible que sí, que varias de estas propuestas del presidente electo Rodrigo Paz Pereira se lleven a cabo. ¿Por qué no? Bueno, amigos, me quedó un tema solamente, que es el de la vandalización de la fuente alemana un día después de su reinauguración. Lo dejamos para mañana, pero esto era lo que yo quería contarles hoy. Muchas gracias por todo ese apoyo. Ah, lo último, me han pedido un correo. Yo les pido que me contacten en Facebook. Entren a Facebook. Búsquenme en Facebook y ahí podemos dialogar y luego pasamos al WhatsApp, que es lo que varios de ustedes quieren. Yo no tengo ningún problema, amigos, para darles el correo y para que nos contactemos. Otros me preguntan por dónde leer mis columnas en AGSOR. AGSOR. Yo mañana les voy a dar mayor información sobre esto. Chao, amigos, muchas gracias.